Entonces, bueno, espero que estén muy bien. Les agradezco mucho su atención y participación. El día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nosotros trabajamos la clase pasada. Yo les había enviado a ustedes un video sobre todo lo que era el arte de la guerra de Sun Tzu y cómo se planificaba la táctica y la estrategia en el contexto de un mercado ya sea virtual o un mercado ya sea físico. Pero dentro de esas estrategias que nosotros hemos venido trabajando o que se ha venido organizando, tenemos algo que es muy importante con respecto dentro de estos elementos que se evalúan y se manejan. Perdón un segundo. eh, tenemos un elemento muy importante que es todo lo relacionado con la estrategia del océano azul. Vimos diferentes elementos. Entonces la estrategia del océano azul es construir a partir, o sea, no enfocarnos nosotros en mercados rojos, sino nosotros crear nuestro propio mercado y analizar cuál podría ser la posible demanda, ¿sí? A partir de la construcción de ese mercado que va a ser innovador, que va a tener una base tecnológica, que va a tener ciertas características que no los tienen los mercados rojos. Entonces, a partir de esos parámetros o a partir de esas premisas, se construye muchos elementos de la estrategia del Océano Azul. Un ejemplo muy importante dentro de esta estrategia del Océano Azul es el Circo del Sol o el Circo de la Luz, que ellos dejaron ciertos elementos que eran del circo tradicional, como eran múltiples sesiones o funciones, unos personajes que eran lo más importantes y representativos, y todo esto estaba enfocado a partir de los animales. Ya ellos rompieron ese paradigma y ya es más de acrobacia, más de una serie de elementos que son innovadores. Entonces ellos muestran dentro de la estrategia del Océano Azul cómo son estas características, cómo son estos elementos que son diferenciadores, que no nos vamos a enfocalizar en la parte de los costos, ¿sí? Sino nos vamos a generalizar o centrarnos en todo lo que tiene que ver con nuevos elementos a partir de la innovación, la creatividad y la tecnología. Entonces, esto es uno de los elementos que se genera en la estrategia del Océano Azul y es importante que ustedes mismos, ¿sí? Como emprendedores, como personas que van a utilizar el marketing digital, apliquen estas estrategias para generar, digamos, un mayor reconocimiento de su producto o servicio, encaminado pues para que tenga una mayor aceptación en el mercado y ustedes puedan generar, digamos, ese elemento diferenciador que todos buscamos. Entonces nosotros hablamos de la estrategia nacional, algo muy importante. Hablamos de crear espacios en competencia con el mercado o concordancia, hacer que la competencia se torne irrelevante para el mercado, perdón, crear o captar la demanda nueva o mirar unos nuevos escenarios dentro de esa demanda nueva que se pueden generar, mirar todo lo que es el tema de las recompensas, ¿sí? Que rompe, digamos, focalizarnos en el valor que se construye a partir de muchos elementos que nosotros podemos construir. Desde un simple empaque, de la forma de atender, de la forma de que están organizados nuestros productos y servicios. Eso nos van a ayudar a construir esos elementos que son tan importantes en la estrategia del Océano Azul. No sé si tengas alguna pregunta, o tengan algunas preguntas, Leonardo y Lorena. Es importante que analicemos todos estos elementos a la hora de nosotros construir ciertas estrategias que nos van a ayudar. Bueno, hay otro elemento que es importante, que es el análisis dentro de esa estrategia, que es mirar cómo están definidos los espacios en el mercado y cómo han sido la parte
de las oportunidades que se van a dar a partir de la innovación y en gran medida pues van a tener una mayor ganancia. Esos fueron elementos que vimos la clase pasada o la sesión pasada. Entonces miramos toda la parte de la creación continua de un océano azul, miramos todo lo que tenía que ver con el valor, que es la clave de la estrategia del océano azul, para generar, digamos, esos espacios o esos conceptos que queremos lograr con respecto a la innovación. Se tiene que focalizar en la creación de océano azul mediante la innovación. Se refiere a los clientes que están dispuestos a actar o a pagar un poco más por ese producto que es diferente. Y analizamos un poquito más de la estrategia con respecto a los marcos del trabajo que manejamos. Entonces, la estrategia del océano azul es un lienzo que usted puede ir construyendo y lo puede ir adaptando a esa idea que usted tiene. Ya después nosotros miramos todas las acciones que se plantean desde 4 puntos de vista. Primero, ¿qué factores de aquellos de la industria que concibe como que han generado establecidos podemos eliminar? ¿Cuáles son, digamos, lo tradicional que usted elimina? ¿Qué factores deben ser reducidos a estándares menores a los aceptados por la industria? Entonces, digamos, nosotros manejamos algo que se llaman economías de escala, donde todo el proceso productivo, desde la idea general hasta que llegue al cliente final, es una economía de escala. Entonces encontramos una serie de factores que nunca antes se han considerado como en la industria que se han creado. Entonces todos estos elementos nos van a ayudar a generar un mayor valor y una mayor creatividad. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que yo les estoy mencionando. Bueno. Buenas tardes, profe. Buenas, ¿cómo estás? Bien, cuéntame. Bien, pues la pregunta, pues no sé si es más pregunta o comentario. Sí, La verdad es que en esta semana estuve malita y todavía no he terminado de hacer la matriz DOFA personal, pero ya ahí estoy en la mitad de los ensayos y lo otro para poderlo entregar, ¿sí? ok. Entonces, pues, a ver si porfa me das como esa esperita, ¿no? Sí, claro. Pues la idea. Lo que pasa es que nosotros ya estamos terminando la otra semana. ¿Sí me hago entender? Ya Es terminaríamos. que Sí, dime. como no he podido asistir, que tú dijiste que las personas que no habían asistido la antepasada clase era hacer eso, pero pues por eso me da como penita. Pero es que la verdad sí estoy muy malita y No, tranquila. Pues bueno, la idea es que te recuperes bien, ¿no? De todos modos, no es nada, no es bastante complicado la matriz que vamos a hablar. Ya te explico nuevamente y si quieres la vamos a construir ahorita. En un momento, si quieres, la construimos los dos. Y hacemos algo que sea muy, muy corto, pero que te permita entender qué es lo que se quiere lograr. ¿Te parece? la actriz Dofa ya, yo la, gracias a Dios, sí, y después de eso me puse como a estudiarlo un poco Ujú. y, o sea, quería, estoy haciendo es eso. Bueno, bueno, sí señora. Entonces yo quedo pendiente, bueno. Sí, profe, muchas gracias. Igual pues quería como comentar acerca de la estrategia del Océano Azul. Sí. Me pareció como muy, o sea, la verdad es que me tocó leer como 2 veces porque no había entendido como a qué se refería. Y cuando me di cuenta es como que está impulsando a los emprendedores a tomar la iniciativa y a ser creativos y no ponerse a competir con grandes empresas, sino a ser creativos y a sacar cosas que son originales. Y me pareció genial porque, por ejemplo, en el proyecto que yo tengo de mi empresa, pues tiene un poco de eso, pero pues obviamente que tengo que capacitarme mucho para que sea algo que sea una propuesta de valor, que de verdad tenga valor. Entonces, bueno, ahí voy poco a poco, pero me pareció muy, muy chévere Ah, ese bueno, libro. me parece genial que pienses de esa manera. Es que de nada sirve usted generar una estrategia de marketing
con precios, con promociones, con una plaza, con un producto, si usted no tiene una buena estrategia, no tiene focalizado, digamos, cuál sería la mejor estrategia que puede lograr usted para colocar ese producto y cuál es el valor agregado que le van a dar. Porque si es más de lo mismo, yo no creo que la gente se sienta atraído por un producto que es igual o que es estándar en el mercado. Si usted mira, y le voy a poner un ejemplo, si usted mira los jeans Levi's, otro que es Chevignon, usted encuentra que en el mercado hay muchos clases de jeans y esas marcas ya están reconocidas, ya no pero ellos constantemente están innovando. Entonces hay algunos que son más grandes, unos que están descolorizados, unos que están rotos. Entonces ellos se han tratado de encontrar ese producto que sea accesible y que cumpla las expectativas de muchas personas. Y a pesar de que es un mercado competitivo y es un mercado que día tras día tiene muchos personas o personajes o empresas que hacen plagio de ese mismo producto. Entonces uno no está exento de ese tipo de cosas. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Bueno, ¿de qué se trataba la matriz DOFA o de qué nosotros hablábamos de la matriz DOFA, que era uno de los elementos importantes a la hora de desarrollar nuestra DOFA personal? Cuando yo hablo de la matriz DOFA son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Que en una evaluación de los procesos, sí, que tanto vamos a encontrar diferentes situaciones externas como internas. Entonces, cuando yo hablo de una matriz DOFA, yo analizo que las debilidades y las oportunidades, las fortalezas, las amenazas, tienen unos contextos, algunos elementos que son externos y otros que son internos. Y en la medida que yo voy construyendo estos elementos, voy encontrando qué le hace falta a mi empresa o qué debilidades tiene mi empresa y cómo yo puedo superar esas debilidades buscando unas oportunidades. Entonces, digamos, mi empresa no tiene una base tecnológica, mi empresa es muy incipiente, mi empresa, entonces, ¿qué necesita una empresa cuando necesita capital de trabajo? En la medida que tenga capital de trabajo y se reinvierta esas ganancias que tiene la misma empresa, que genera la empresa o el emprendimiento en la misma empresa, pues su potencial va a ser mucho mayor. Pero si yo construyo o yo tengo mi emprendimiento y yo las ganancias las saco y no las reinvierto, pues mi empresa siempre va a ser pobre, ¿sí? Entonces, lo que yo pretendo, lo que yo busco con esta matriz DOFA, primero, identificarme a mí como persona, qué me hace falta. ¿Sí? ¿Cuáles son mis debilidades? Y cómo yo puedo transformar esas debilidades en oportunidades. ¿Y cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo más fuerte que tiene mi empresa y qué es lo más fuerte que tengo yo? Y cómo de pronto se puede generar esa fortaleza, se me pueden presentar amenazas. Y eso es lo que yo pretendía. Entonces, si yo tengo 10 debilidades o 3 debilidades, cómo yo convierto esas debilidades en oportunidades y esas fortalezas, cómo le encuentro las amenazas. De eso se trataba el primer trabajo, o el trabajo que, pues la idea que me lo pudieran compartir, algunos me lo compartieron y pues interesante. ¿Qué más vimos? Vimos la estrategia de Michael Porter. Michael Porter generó un elemento que se llama el diamante de Porter. El diamante de Porter se focaliza o se establece en varios elementos. Él habla, o dentro de su estrategia como tal, del diamante de Porter, él habla primero de todo un sector. Él dice, mira, hay un sector en la economía y entonces, ¿a qué sector pertenece mi emprendimiento o mi empresa? ¿Sí? ¿Cuál es la diferenciación de mi producto en ese sector? ¿Quién es el líder en costo? ¿Quién es el que produce grandes volúmenes de ese producto en el sector a un bajo costo? Y digamos, ¿y cuál sería la diferenciación o la segmentación digamos, de ese gran volumen? Porque si todos hacen jeans,
pero mis jeans son diferentes, mis jeans son de una marca reconocida, mis jeans tienen algo importante que es la tela, el hilo, la, 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 el diseño y todo ese tipo de cosas, pues yo voy a encontrar una segmentación que se enfoque en los bajos costos desde el punto de vista de lo que plantea Porter bajo su diamante. Dice, mire, usted se puede focalizar en eso, pero llega Peter Drucker y Peter Drucker dice, mire, no necesariamente nosotros debemos manejar bajos costos, porque hay algún elemento que ahí viene de lujo, pero, pero si usted mira o evidencia lo que se está eh, viviendo en este 2024, estamos encontrando que esos bienes de lujo ya casi no tienen mercado, porque el tema de recesión es un tema de recesión mundial. ¿Y qué es la recesión? Es el aumento reiterativo de los precios, ¿sí? En el mercado. Entonces, la gente dice, mire, a mí me gustaría tener margarina o mantequilla. Entonces usted mira cuál de las dos, que son productos muy similares, cuál tiene menor valor y cumple mis expectativas. Entonces, por muy rico que seas o muchos ingresos que tengas, tú manejas ese tipo de elementos que te van a ayudar de una u otra manera a contrarrestar un poquito es el tema de la inflación, ¿no? Todo el tema inflacionario. Nosotros también, dentro de esas estrategias de Porter, él plantea, de Michael Porter, dice, tenemos que ser líderes en costos, mirar una diferenciación del producto y generar una segmentación del mercado. Entonces yo les decía, mire, ¿qué es segmentar? Yo tengo una población y esa población yo le tengo que sacar un pedacito. Entonces, si yo sé que Bogotá tiene 8 millones de habitantes y de esos 8 millones de habitantes, el 51% son mujeres y el 49% son hombres, estoy diciendo que más o menos 4 millones 500 son mujeres y 3 millones 500 son hombres. Entonces, yo tengo que determinar que es un volumen grande de mujeres, pero ese volumen grande yo tengo que mirar el nivel de ingresos, el rango de edad. A mí me interesa un rango de edad de entre 18 y 35 años y 38 años, que es una mujer que es trabajadora, que tiene sus ingresos, que muchas de ellas son ejecutivas, que algunas ganan más de 2 salarios mínimos. Entonces, ese tipo de elementos a mí me atrae y me parece importante. Entonces, dentro de esas estrategias que plantea Michael Porter y que ustedes pueden desarrollar, es generar ese tipo de elementos. Bueno, no sé, bueno, él habla del producto que está estandarizado en la medida, perdón un segundito, tomo un poquito de agua. Él dice, mire, estandaricemos los productos. Entonces, cuando usted estandariza un producto, usted ya tiene un molde. Y ese molde le ayuda a determinar cuál es el costo. ¿Y qué es el costo? El costo de producción es cuánto me cuesta a mí fabricar una unidad de un producto. ¿A partir de qué? De la mano de obra directa, de la materia prima y de la maquinaria que yo voy a utilizar. Entonces, a partir de esos elementos yo tengo que calcular mi costo de producción. A partir de, si yo invierto 10, 10 y 10 y me suma que el costo de producción para mí son de 3 pesos, pues lo que yo gane de ahí en adelante va a ser una ganancia. Yo recuperé mi costo de producción, pero ¿qué ganancia es la que yo voy a tener? Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a encontrar estos elementos que son bastante importantes a la hora de analizar todo el tema de las diferencias comparativas y competitivas de Michael Porter. No sé si haya más preguntas, alguna apreciación con respecto a lo que estamos diciendo. Bueno, entonces básicamente esos son como los elementos que nos daba nuestra tercera
nuestra tercera sesión con respecto a todo lo que tenía que hablar sobre la diferenciación de productos que se genera a partir de las diferentes estrategias. Yo les había pedido el favor de que miraran un pequeño video que habla sobre los 6 sombreros. Esos son seis sombreros, son 6 formas de aprender o de identificar. Entonces vamos a dejar un momentico hasta acá y la